Bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Avivando Generaciones. Un programa donde vas a recibir palabra de parte de Dios que va a avivar tu vida, va a avivar tu espíritu, en la cual vas a recibir tú una instrucción de parte de Dios para que puedas acceder a lo que Dios tiene para ti. El día de hoy tenemos como tema perseverando hasta alcanzar la promesa. Primeramente, antes de comenzar, me gustaría que hagamos una oración para que sea el Espíritu hablando a través de mi vida y que tú puedas recibir la palabra que Dios tiene para ti el día de hoy. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y hagamos esta oración juntos. Padre, te damos gracias por estos momentos, Padre, en los cuales vamos a recibir palabra tuya, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, Señor, toca mis labios, Padre, para que de ellos salga, Padre, palabra inspirada por tu Santo Espíritu, Señor. Que nada sea salido, Padre, de mi intención, de mis sentimientos, sino que venga, Padre, y provenga de lo más profundo de tu Espíritu, Señor. Gracias por estos momentos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a comenzar este programa con una cita bíblica que está ubicada en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 3, y te lo voy a leer. Dice Habacuc, capítulo 2, verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Qué hermosa palabra de Dios. Qué instrucción tan precisa de parte de Dios que le estaba dando a Habacuc y le dice, escribe la visión. Nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida incluso secular, debemos de escribir la visión, como dice su palabra. Dice, escribe la visión para que corra el que la lea. Dice, para que corra el que leyere en ella. Esta instrucción nos dice que cuando nosotros tenemos un plan, tenemos una visión, sabemos hacia dónde queremos ir, debemos de anotar nuestra visión, de escribir nuestra visión. ¿Cuál es? El día de hoy quiero preguntarte esto. ¿Cuál es o qué es lo que tú quieres alcanzar en Dios? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres y que tú anhelas alcanzar, ya sea para Dios, en cuestión de ministerio, en cuestión personal o incluso en cuestión secular, hablando ya de tu trabajo, tus estudios, de todas las cosas que tú tienes planeadas? Entonces, aquí Dios, le decía a Habacuc, escribe la visión. Confía en mí, confía en que yo lo voy a hacer. Escribe esa visión para a los demás que vengan y lean lo que tú has escrito, puedan creer en esa visión, puedan tener, puedan saber hacia dónde tú vas, hacia dónde quieres ir, hacia qué quieres llegar. Y ya ellos viendo, tú vas a comenzar a atraer gente, ¿verdad? Que se vaya uniendo a tu visión, que se vaya uniendo a tu propósito, al propósito que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque como ya he mencionado en otros videos, estamos acá en esta vida, mi hermano, tú y yo, con un propósito de parte de Dios, con una asignación de parte de Dios. ¿Y qué pasa? Que mucha gente en el camino de Dios, mucha gente dentro de la iglesia, incluso fuera de la iglesia, nunca alcanzan a encontrar cuál es el propósito de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona no conoce el propósito por el cual está aquí en la tierra, cuál es su propósito de vida o cuál es el propósito que Dios determinó para dicha persona, pues muchas veces caminamos y nos dirigimos en nuestra vida sin un rumbo fijo. Venimos y hacemos lo que vemos hacer a los demás o lo que vemos que a los demás les funciona, porque no tenemos un rumbo fijo, una meta establecida, una visión escrita de qué es lo que queremos lograr en Dios o en lo personal. Y el día de hoy esta palabra venía a mi vida perseverando hasta alcanzar la promesa. De parte de Dios tenemos muchas promesas en la palabra de Dios, en las escrituras, pero ¿qué es necesario para poder alcanzarlas? Cuando tú necesitas, cuando tú quieres alcanzar una promesa de parte de Dios en tu vida, tú necesitas cumplir una serie de requisitos en los cuales tú tienes que ejercitar tu fe, porque la fe es importante para poder alcanzar la promesa. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos que tienen fe reciben nuevas fuerzas, reciben un poder de parte de Dios que los equipa para poder alcanzar la promesa que Dios ya ha hecho en la eternidad para nosotros. Como te mencionaba, tú tienes una asignación de parte de Dios en esta tierra, pero tú nunca vas a poder conocer esa asignación que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida si tú no vienes a su presencia, si tú no te sumerges en su presencia. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Si vemos en las escrituras,
en la historia de José, a José se le dio un sueño, se le reveló su asignación. ¿Qué era su asignación? Su asignación era gobernar. Si te pones a leer la Biblia en el libro de Génesis, te vas a dar cuenta cuando José tuvo ese primer sueño, esos primeros sueños, que todos se arrodillaban ante él, que él estaba en el centro y todos los demás estaban arrodillando, estaba ahí plasmando, Dios estaba plasmando en su corazón su destino profético. ¿Y cuál era el destino profético de José? Era dirigir un pueblo, era ser un líder de una nación poderosa. ¿Para qué? Para que en su tiempo, en el tiempo en el que él iba a estar ejerciendo esa asignación, sabemos, como dice la historia, hubo hambruna, hubo hambre en el pueblo de Israel. Entonces él, desde su posición y desde la sabiduría que Dios le dio para en los 7 años de abundancia poder guardar lo que era necesario para poder utilizarlo cuando hubo escasez. Esa asignación, él tuvo que tener una comunión cercana con Dios para poder conocer esa asignación, y para poder alcanzarlo tuvo que tener fe, que es algo que nosotros debemos tener. Debemos tener fe para poder alcanzar las promesas que Dios ha determinado para nuestra vida. Tal vez en algún momento tú has tenido algún sueño donde Dios te dice, pues yo te quiero utilizar siendo un evangelista, tal vez siendo un predicador, un profeta, o tal vez tienes un llamado pastoral, un llamado a ser un maestro de la palabra, te apasiona la palabra de Dios, las escrituras. Pero muchas veces vemos lejano, ¿verdad?, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha dicho de nosotros. Y yo sé que a todos los que están aquí les ha pasado. Incluso a aquellos que no conocen de Dios, que quieren alcanzar algo, que en su corazón hay un deseo por alcanzar no sé, digamos, a tener algún título universitario, a poder hacer un negocio exitoso, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces determinamos en nuestro corazón seguir un camino. Pero principalmente quiero que sepas que ese camino que tú vayas a tomar, te asegures de que sea Dios, que sea el Espíritu Santo quien lo ha puesto en tu corazón. Y que todo lo que vayas a hacer esté encaminado hacia los principios de Dios, que glorifiques a Dios con lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces aquí en esta porción de la palabra de Habacuc, decía, escribe la visión. Decía Habacuc, escribe esa visión. ¿Por qué? Porque va a ser necesario que todos aquellos que se acerquen y que se vayan a sumar a tu visión puedan creerlo. Pero ¿cómo lo van a creer? ¿Cómo lo van a ellos a interiorizar en su mente para poder seguirte y apoyarte en la visión que Dios te ha dado? Dice la palabra, si leyeren, van a creer. Y vamos a leer ahí, vamos a seguir leyendo nuevamente. Dice el verso 3, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo. Fíjate bien lo que dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo. O sea que es temporal el tiempo de espera para el cumplimiento de la visión. Es muy importante que nuestro corazón esté preparado, ¿verdad?, para lo que viene de parte de Dios para tu vida. Y en estos tiempos, en estos días, en mi vida espiritual, en mi vida personal y en el contexto de la iglesia en la que asisto, el Señor nos está llevando a un tiempo de aceleramiento, algo muy rápido, están pasando cosas muy rápido. El Señor ha desatado palabra profética sobre nosotros, la cual se está cumpliendo. Entonces, es muy importante en nuestros corazones poder creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Si Dios ha dicho algo de ti, Dios lo va a cumplir. No importa que todas las cosas se vean contrarias. Si Dios te ha dicho que tú vas a ir a las naciones, vas a ir. No importa que por el momento no hayas salido ni a la esquina, ¿verdad? Ni siquiera hayas ido a visitar a algún lugar turístico de tu ciudad o hayas ido a predicar a alguna iglesia de tu ciudad. Eso no importa. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y muchas veces nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar, Señor, pero es que tú me dijiste que yo iba a las naciones, tú me dijiste que me ibas a usar en predicación, pero yo ni siquiera puedo hablar frente a la gente. Y esto yo te lo digo como una experiencia personal. Yo de más joven era tímido, me costaba hablar frente a la gente, me ponía muy nervioso, me ponía rojo, empezaba a tartamudear, empezaba a trabarme y terminaba por decir cualquier cosa y ya. Pero al pasar del tiempo, al pasar de los años, al pasar el desierto, como lo pasó José, a José se le dio su asignación por medio de un sueño, pero a partir de que se le dio su asignación, el enemigo vino en contra de él para querer aplastarlo, para querer hacerle creer que lo que Dios había dicho de él no se iba a cumplir.
¿Por qué? Como te decía, revisando la historia de José, vemos que sus hermanos lo venden. Imagínate el golpe tan duro para José al saber que sus propios hermanos lo habían vendido a un mercader de ismaelitas que iban pasando por ese lugar. Luego después fue un esclavo, pero él tenía en su corazón eso. Él tenía en su corazón. Yo recuerdo, imagínate, nada más imagínate la escena. José yendo en un carro, en una carreta, amarrado de pies, amarrado de manos, sometido y pensando, Dios me dijo una palabra, Dios me dio una palabra, Dios me reveló mi asignación, pero estoy viendo totalmente lo contrario. Tal vez lo que soñé, tal vez lo que pensé en mi corazón que Dios tenía para mí, tal vez no es. Pero el día de hoy vengo a decirte algo y te dice al día de hoy el Espíritu Santo que tus fuerzas van a ser renovadas, te dice el Señor. Tus fuerzas van a ser renovadas. Todo lo que he dicho de ti, te dice el Padre, todo lo que te he dicho, todo lo que te han profetizado, lo que tú has soñado, dice el Señor, yo te lo voy a cumplir, yo te lo voy a cumplir, pero necesito que dentro de tu corazón surja una adoración en medio del proceso. Es tan importante, mi hermano, tener nosotros una adoración profunda, mi hermano, una adoración sin reservas. No te reserves nada. Adórale al Señor. Adórale de una manera profunda, de una manera intensa, de una manera en la que no te importe lo que vayan a decir de ti, sino que te importe lo que Dios va a decir de ti. Porque Dios te va a cumplir. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. A José, Dios le reveló por medio de sueños cuál era su asignación. Pero ¿qué pasa? Que él en ese momento, tal y cual estaba, no podía ir a gobernar una nación como Egipto, con ese nivel de influencia, con ese nivel de poder militar. Él necesitaba ser formado. Y nosotros somos formados por medio del proceso. Los procesos son los que nos van golpeando como a ese, al metal cuando se le quiere dar forma a los herreros. Lo golpean y lo golpean y lo golpean y lo meten al fuego. ¿Para qué? Para que se haga resistente, para que no se quiebre a la primera. De esa manera somos probados nosotros, somos procesados, somos habilitados. Entonces José viene y cae como esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar. Un hombre que tenía dinero, un hombre importante. Y dice la palabra de Dios que José fue hallando gracia delante de los ojos de Potifar, porque Dios estaba con él. Imagínate qué nivel de adoración había en la vida de José para que el favor de Dios estuviera en su vida. Porque déjame decirte que la Biblia no lo menciona, pero es totalmente seguro que José tenía una vida profunda de relación con Dios, una relación profunda, una relación en la cual él era fortalecido. Y él tenía claro que Dios le había dicho que él iba a gobernar, que Dios le había dicho que él iba a gobernar una nación, iba a estar al frente de una nación, gente se iba a arrodillar ante él. Pero para eso él necesitó tener una relación, una intimidad muy fuerte con Dios, con el Espíritu Santo. Lo mismo fue con David. A David se le dio una palabra, a David se le dijo que él iba a ser rey de Israel. Samuel fue y lo ungió a la casa de Isaí. Nosotros conocemos la historia, o si no la conoces la historia, puedes ir y buscarla y comenzar a leerla. David pasaron 15 años para que él pudiera ser rey de Israel, para que esa palabra profética de parte de de parte de Samuel, se hiciera realidad en su vida. El día de hoy quiero preguntarte, ¿qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué te ha dicho Dios que va a hacer contigo? ¿O qué te ha mostrado por medio de sueños? ¿Qué te ha hablado por medio de profetas? Déjame decirte que a partir de hoy, a partir de este día, las cosas van a comenzar a acelerarse. Las cosas van a comenzar a acelerarse, van a comenzar a suceder. Pero déjame decirte algo, que si tú no determinas en tu corazón servir a Dios, buscar a Dios de una manera intensa, de una manera profunda, nada va a pasar. Porque imagínate si José, conociendo lo que Dios le había dado, él hubiera dicho, no, pues ¿sabes qué? No voy a buscar a Dios porque de igual manera, pues Dios ya me lo dijo, Dios ya me lo reveló, pues se va a cumplir. Imagínate que él no pusiera dedicación en cada cosa que hacía. Imagínate que él, las cosas que le mandaba hacer Potifar las hiciera de la peor manera, sin dedicación, sin esfuerzo. Dice la palabra que él todo lo hacía con excelencia. Es por eso que el favor de Dios estaba con él.
Entonces, cada cosa que tú hagas, cada cosa, cada decisión que tomes, toma en cuenta al Espíritu Santo. Adórale de una manera profunda, de una manera, ten una intención de darle todo a Dios, de darle todo al Padre, porque Dios va a cumplir eso que ha dicho de ti. Y el día de hoy trae esta palabra, perseverando hasta alcanzar la promesa. Porque déjame decirte que si tú perseveras en Dios, tú perseveras en la oración, en el ayuno, en la lectura. Que si tú perseveras yendo a la iglesia, aunque todo te esté saliendo mal, si tú perseveras, si tú sigues creyendo que Dios lo va a hacer, aunque tú veas lo contrario, las cosas se van a dar a tu favor. Va a venir un aceleramiento, un de repente de Dios. Va a venir a tu vida y vas a ver cómo las cosas se dan así de rápido. Vas a empezar a ver cómo las cosas se van dando y se van dando y se van dando y el Espíritu Santo te va acomodando, te va posicionando. Yo quiero darte un pequeño testimonio en mí. Cuando empecé a buscar a Dios de manera profunda, me empecé a meterme en ayuno fuerte, en oración fuerte, en lectura muy fuerte. Yo empecé a ver cómo Dios usaba mi vida. Me empezaban a invitar a predicar en la iglesia y en la hora de la administración y en la palabra yo veía cómo Dios me respaldaba, yo veía cómo oraba por alguien y era tocado por la presencia de Dios muy fuerte. Dios me daba palabra de ciencia, palabra profética para ellos y palabras que se cumplen, que se cumplieron, ¿verdad? Y en ese momento en mi corazón nació un deseo porque Dios ha hablado, Dios me ha dado palabra profética. Entonces, mi pensamiento en ese momento, cuando yo empecé a ver la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, yo dije en mi corazón, bueno, pues voy a empezar a grabar estas predicaciones, la hora de la administración, porque pues yo sé que cuando hay evidencia, ¿verdad? Pues así alguien me puede ver, alguien me puede invitar a predicar y así pues se va a cumplir la palabra. Entonces vengo en oración y le digo, Espíritu Santo, mira, Señor, yo tengo la intención de empezar a grabar esas ministraciones, esas oraciones que hago, esas predicaciones. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me habló a mi espíritu muy fuerte y me dijo, no. La respuesta en ese momento fue no. Yo te voy a posicionar. Y créeme que en ese momento me sentí triste porque yo estaba viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Veía cómo la profecía se cumplía, veía cómo lo que yo hablaba de una persona en ese momento pues era realidad. Y pasó el tiempo, dije, bueno, Señor, voy a esperar en ti, voy a esperar el tiempo en el que tú determines que pues me vas a levantar, ¿verdad? Que me vas a dar a conocer. Y pasó el tiempo, pasó un año, pasaron 2 años y en mi corazón había un deseo ardiente. Cuando te digo un deseo ardiente es porque no consideraba otra opción más que servir a Dios de manera ferviente, de una entrega total al ministerio. Y en mi corazón había ese deseo tan fuerte, ese fuego en mí, dentro de mi corazón que ardía. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo va a ser el momento en el que tú me permitas poder compartir lo que tú me has dado con los demás? Porque yo sé que lo que tú me has dado puede bendecir a mucha gente. Lo que tú me has dado, Padre, tú puedes bendecir a mucha gente. Yo oraba por gente y la gente sanaba. Y Señor, es que hay mucha gente que necesita una oración para sanidad. Hay mucha gente que necesita una oración para ser libre de ataduras, para ser libre del pecado. Hay mucha gente necesitando una palabra profética, una palabra de dirección. La palabra profética te direcciona hacia tu destino profético, el destino que Dios determinó para ti antes de la formación del mundo. Y ese era mi deseo. Yo le decía a Dios, hasta que un día el Señor me empezó a inquietar. Pasaron 2 años y medio aproximadamente. El Señor me empieza a inquietar. Me empieza a inquietar de una manera en la que yo no estaba tranquilo. Y sentía en mi corazón de poder hacer estos videos, poder compartir la palabra de Dios. Entonces llegó un punto en el que ya no podía estar yo haciendo algo porque venía a mi mente la idea de poder compartir la palabra de Dios por medio de los videos. Entonces justo en ese momento supe y entendí. Es por eso que es muy bueno e importante ser entendidos en los tiempos. Entendí que era el tiempo que Dios había determinado para comenzar a posicionarme, porque cuando Dios me dijo que no, me dijo, no, yo te voy a posicionar. Entonces, comencé a hacer los videos, comencé a hablar de la palabra de Dios y poco a poco el Señor me ha abierto puertas para predicar.
y he visto la gloria de Dios, he visto cómo Dios ha usado el ministerio para traer sanidad a personas, para traer una palabra de dirección a personas, para traer una palabra de esperanza, una palabra de fe que te avive el espíritu, que te aviva el corazón, ¿verdad? Y es algo que me apasiona y es algo que amo. Pero es difícil, no te digo que es fácil, ¿verdad? Es difícil poder esperar en Dios hasta el momento en el cual Él determine que estás listo. ¿Por qué? Por medio del proceso, Dios va a determinar cuándo estás listo. El proceso viene y te moldea, el proceso viene y te golpea para que tú adquieras lo necesario, el carácter necesario que vas a necesitar cuando ejerzas aquello por lo que Dios te ha llamado. Es por eso que si el día de hoy estás en medio de proceso, adora a Dios. Si estás en medio de lucha, de prueba, adora a Dios. Si Dios te dice, espérate, todavía no. Y si pasan los años, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3, y tú ya en tu corazón ya anhelas hacer eso que Dios te ha dicho que vas a hacer, y le dices, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sigue esperando, sigue perseverando. Dice aquí el libro de Habacuc, en la cita que leíamos al principio, en la porción bíblica, el verso 3, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Escucha bien, aunque la visión tarde, se está apresurando hacia el fin. O sea, su cumplimiento está cerca. Tú lo ves lejos, pero el Señor está haciendo un aceleramiento muy fuerte para que tú puedas llegar a ese destino solamente si perseveras. El que no persevera no alcanza. Si tú no perseveras en tu corazón, orando, ayunando, manteniéndote firme en Dios, no vas a alcanzar nada. Si eres una persona de doble ánimo que un día quiere hacer una cosa y luego otro día quiere hacer otra y no te determinas a hacer lo que Dios dijo de ti, si tú no caminas en la dirección en la que Dios ya te dijo, nunca vas a alcanzar nada. Dice ahí, más se apresura hasta el fin, dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si Dios te lo ha dicho, espéralo. Si Dios te ha dicho que tus hijos van a volver al camino de Dios, espéralo. Si Dios te ha dicho que tu esposo, que tu esposa van a ser alcanzados, van a ser transformados, espéralo, porque Dios ha determinado eso. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero ¿qué pasa? Que en estos momentos tal vez ellos estén lejos y tú eres el que estás cerca de Dios, conoces la palabra, estás orando por ellos. Pero tal vez en ellos no hay fe y en ti hay fe. Hay una porción en la palabra de Dios donde dice que Jesús estaba en una casa enseñando y había un paralítico el cual no tenía fe, pero habían 4, sus amigos estaban cerca de él y ellos creyeron que Jesús podía sanar a su amigo, lo podía levantar. Entonces ellos fueron y encontraron la manera entre toda la multitud de subir al techo, de abrir un hueco en el techo, bajarlo justo donde Jesús estaba, para que él recibiera sanidad. Y Jesús les dice, por la fe de ellos, tú vas a recibir la sanidad, tú vas a ser levantado de ese lecho. Por la fe que tú tienes, escúchame bien, hombre y mujer de Dios que están aquí el día de hoy. Por la fe tuya se va a levantar tu familia, se va a levantar tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus padres, tú que conoces de la palabra de Dios y tú que estás escuchando que estás viendo este video, escuchando esta palabra de Dios, esta profecía que viene para tu vida. Créelo, porque aunque tardare, dice la palabra de Dios, vendrá, no tardará, se está apresurando. Toda esa lucha, toda esa prueba que viene, muchas veces viene de parte de Dios para procesarte, pero hay veces que vienen voces externas a querer apagar lo que Dios ha determinado de ti. Muchas veces lo podemos ver también en la historia de Abraham y de Sara, su esposa, cuando Dios le dice que Sara va a tener un hijo. Imagínate ella avanzada de edad y platicarle ella a sus familiares, a sus conocidos. Dios me dio una palabra y me dijo que iba a tener un hijo. ¿Tú qué te imaginas que le dijeron? No, Sara, estás equivocada. Tal vez él se refería, esa palabra se refería a que vas a tener, no sé, tal vez algún hijo espiritual, no sé, vas a adoptar a algún hijo o algo así. Muchas voces tal vez vinieron y atacaron su mente, diciéndole, no, tal vez eso no se va a cumplir. Ya han pasado tanto tiempo de la promesa, no se va a cumplir. Imagínate la vida de David cuando Samuel lo ungió por rey. Pasaron 15 años, imagínate cuántas veces él no pensó, Señor, ¿será que fue cierto?
O sea, no se habrá equivocado Samuel al haberme ungido a mí como rey. Si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Sigue confiando, sigue perseverando, sigue poniendo tu fe en Dios. Sigue buscando de Dios. Sigue metiéndote en la presencia de Dios de manera fuerte, de manera intensa, que es lo que te va a ti a fortalecer para poder esperar, para poder aguantar los golpes del proceso que te van a formar y te van a dar lo que tú necesitas para poder ejercer lo que Dios ha dicho de ti. Dice ahí en el libro de Hebreos 10, capítulo 10, verso 36, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas. Dice, porque os es necesaria la paciencia. Escucha bien. Dice, para que habiendo hecho la voluntad, tú tienes que haber hecho la voluntad de Dios, tener paciencia. Dice, para que obtengáis la promesa. Esa promesa se va a obtener siempre y cuando tú hagas la voluntad de Dios, dice la palabra, como lo acabamos de leer hace unos momentos. Dice, pero es necesaria la paciencia. Y en estos tiempos en los que todo queremos, la mayoría de las personas queremos todo rápido. Queremos que si el día de hoy nos dan una palabra, queremos que se cumpla al siguiente día, en el siguiente mes, en el año en el que estamos viviendo. Pero muchas veces tú necesitas paciencia. Tú necesitas esperar en Dios, tener tu confianza en Dios. Dios necesita probarte para ver si estás listo para recibir lo que Él ha dicho. Porque imagínate, si Dios te dijo que tus hijos van a regresar, pero tú no tienes el carácter formado, cuando ellos regresen a la iglesia y vengan a querer buscar de Dios y tú entres en una debilidad de tu carácter y empieces a gritarles, empieces a hablarles mal, empiece a salir tu lado carnal y empieces a hacer cosas que pues no son propias de un hijo de Dios. La gente te va a ver, tus hijos te van a ver y se van a regresar al mundo. Es por eso que tú necesitas paciencia. Igual, si Dios ha dicho que tú vas a ir a predicar a las naciones, que tú vas a ser un profeta, imagínate que justo el día de mañana te hagan una invitación a una iglesia, a que vayas a predicar y que tú te pares ahí en la iglesia y no sepas ni qué decir. No tengas experiencias con Dios. Que tú hables del Dios que lees en la Biblia, pero que no hables del Dios que tú conoces por medio de la experiencia. Es muy importante tener una relación con Dios porque de esa manera vienen experiencias espirituales a nuestra vida que fortalecen nuestra fe. Cuando una persona tiene palabra, pero no tiene experiencias, su palabra no tiene peso en el mundo espiritual. La palabra tiene peso por sí misma, porque cuando la hablamos es el poder mismo de Dios. Pero ponte a pensar, analízalo. Cuando una persona que no tiene peso espiritual lee una palabra, lee la palabra solamente, nada sucede. Pero cuando un ungido, cuando una persona que está constantemente buscando la presencia de Dios se para en un lugar y suelta una palabra, el Señor liberta vidas. El Espíritu Santo liberta vidas, trae paz a la vida de la gente, trae transformación a la vida de la gente. Es por eso importante que tú y yo nos metamos en el río de su presencia, nos sumerjamos hasta lo más profundo de su presencia y podamos conocer quién es Dios, tener la experiencia de quién es Dios. Porque es necesaria la paciencia y que hagas la voluntad de Dios para que habiendo hecho esto puedas obtener la promesa que ha sido puesta de parte de Dios en tu vida. Dice el libro de Salmos, capítulo 37, verso 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Escucha esta palabra, está poderosa. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice, guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres por causa de aquellos que alcanzan lo que tú quieres alcanzar, por aquellos que hacen maldad. No te impacientes. Si tú estás viendo que a una persona le está yendo mejor que tú y esa persona está haciendo mal, no te preocupes, esa persona no le va a durar mucho eso. Y no es que le deseemos mal, sino que el que obra mal, el que hace mal y supuestamente le va bien a tus ojos porque tú piensas que irle bien a una persona es que tenga dinero, es que no tenga que estar batallando para pagar los servicios, la alimentación, para pagar las deudas. Porque muchas veces eso pensamos, que al que le va bien pues es porque tiene dinero, pero no.
Esa persona lo único que tiene es dinero. Pero tú, ¿qué tienes? Tú tienes la paz de Dios. Tú tienes el gozo de Dios. Tú tienes la protección, el vallado de Dios que te protege de los ataques del enemigo. Tú tienes más que aquellos que tú ves que a tus ojos están prosperando. Incluso puedes decir, no, mira, aquel ya lo pusieron a predicar y ese allá en su trabajo y allá donde anda habla bien mal y dice puras malas palabras y es bien malo con la gente y no trata bien a la gente, no trata bien a los hermanos y ya lo pusieron a predicar antes que a mí. Dice la palabra de Dios. Dice, guarda silencio ante Jehová. Aprende a guardar silencio en medio del proceso. Aprende a quedarte callado y decirle, gracias Señor por este proceso. Gracias Padre por este proceso. Gracias porque me estás formando. Gracias porque después de que salga de este proceso, el nivel espiritual que yo voy a tener para ejercer el don que tú me has dado va a ser algo poderoso. Cuando tú empieces a ejercer lo que Dios ha puesto en tu corazón, cuando tienes un corazón correcto, mi hermano, cosas impresionantes, cosas sorprendentes van a pasar en tu vida y en la vida de aquellos que impactes. Guarda silencio ante Dios. No te impacientes si ves que a otra persona le está yendo mejor que tú o que a otra persona está recibiendo aquello que tú anhelas. Dice la palabra de Dios que en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, vino María y le dijo a Jesús que pues ayudara, ¿verdad? Que hiciera algo. Y viene Jesús, convierte el agua en vino y los que estaban ahí comenzaron a decirle al que se iba a casar, oye, pues primeramente cuando hay una boda, todos sacan el buen vino al principio y ya cuando se acaba el buen vino, pues ya sacan un vino pues más, pues se puede decir que una calidad un poco más baja. Dice, pero tú has reservado el buen vino para el final. Aleluya, qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a pensar que el buen vino lo están disfrutando otros. Tú puedes llegar a pensar que el buen vino se les está dando a otros, pero dice la palabra de Dios que en ese momento en las bodas de Caná, el mejor vino se sirvió al final. ¿Eso qué quiere decir y qué te está hablando el día de hoy el Señor y el Espíritu Santo a tu vida? Que aunque tú veas que a aquellos se les está dando, que a aquellos les están recibiendo, lo que viene para ti es mejor, con más esencia, con más sustancia, más fuerte, más poderoso que viene para ti. Pero espéralo, no te impacientes, persevera hasta el cumplimiento de la promesa. Persevera en Dios. Hay cosas tan grandes de parte de Dios para tu vida. Tu esposo se va a salvar, tu esposa se va a salvar, tus hijos van a regresar al camino de Dios. Tus hijos que andan en drogas, que andan en alcoholismo, el Señor los va a levantar. Y te profetizo el día de hoy, si tú estás viendo este video y tienes un hijo que anda en las drogas, anda en el alcoholismo, anda en adicciones, está lejos de Dios, que tú lo ves sufrir y tú ves de la manera en la que sufre. El día de hoy quiero decirte una palabra de parte de Dios para tu vida y es que tu hijo va a ser levantado. Tu hijo va a ser levantado, tu hija va a ser levantada. Tú la vas a ver y te vas a sorprender de las cosas que Dios va a hacer en su vida. Tú te vas a sorprender de cómo va a hablar de Dios con un poder tan fuerte. Tú te vas a sorprender de cuando Él ore por alguien, esa persona se va a sanar, esa persona se va a levantar. Incluso tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus padres, el Señor los va a traer a su camino. Sigue confiando, sigue perseverando. El Señor va a abrir puertas para que salgas a predicar. El Señor te va a llevar a las naciones y Él te ha dicho, persevera, búscale de una manera fuerte, de una manera intensa. Y vas a ver el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Por último, quiero leerte el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31, y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Cuando tú esperas en Dios, cuando esperas la promesa que Dios ha hecho en tu vida, recibes nuevas fuerzas, dice la palabra. Dice, vas a levantar las alas como las águilas. Vas a levantarte de una manera fuerte. El águila puede ir y puede elevarse por encima de la tormenta. Y esa es la fuerza, esa es lo que Dios va a traer a tu vida. Ese nivel de unción en el que tú, aunque vengan tormentas, tú te vas a ir por encima de la tormenta. Vas a abrir tus alas como las águilas. Vas a volar por encima de la tormenta. La tormenta no te va a hacer daño. Dice, caminarán y no se cansarán.
Correrán, perdón, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aunque tú camines, aunque tu camino sea largo, sean 2, 3 años, 4, 5 años, 10 años o 15 años, como lo fue con David, no te vas a cansar, no te vas a fatigar. ¿Por qué? Porque tu esperanza está en Dios, porque tu esperanza está en que Dios lo ha dicho. El día de hoy persevera hasta alcanzar la promesa. Esa es la palabra que Dios ha dado a mi vida para que te la comparta el día de hoy. Persevera hasta alcanzar la promesa. Si el Señor lo ha dicho, Él lo va a cumplir. El día de hoy quiero hacer una oración para terminar este programa. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y comienza a adorar a Dios. Dile gracias, Padre. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que has traído a mi vida, porque es una palabra que mi corazón estaba esperando, que mi espíritu estaba esperando. Dile gracias, Señor, por todos los procesos en los cuales he estado. Gracias, Padre, porque aunque viene la prueba, viene la lucha, viene la tormenta, tú me has dado alas como las águilas para yo emprender el vuelo, Padre, y para ir y volar encima de la tormenta, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aunque tú has hecho la promesa, Señor, tú has prometido algo, nos has prometido algo, Señor. Muchas veces el enemigo quiere venir, Padre, a querer hacernos pensar lo contrario, que tú no vas a obrar, Padre, que tú no vas a hacer lo que has determinado, Padre. Pero el día de hoy, Padre, vengo, Padre, a decirte, Señor, que fortalezcas mi vida, Espíritu Santo. Yo voy a confiar en ti, confío en ti, Padre. Y tú que estás allá del otro lado de la pantalla, empieza a confiar en Dios, empieza a creer, no te impacientes. Cuando tú ves que otros están recibiendo lo que Dios ha dicho de ti, tú comienza a confiar en Dios, porque lo que Dios ha determinado, eso va a ser, pero necesitas tener fe, necesitas paciencia para poder alcanzar lo que Dios ha determinado. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, por todos aquellos que están de aquel lado de la pantalla, Señor, que están viendo, Padre, que están escuchando, Señor, comienza a tocar su espíritu, Padre, comienza a mover su espíritu, fortalécelos, Señor, para que ellos comiencen a desarrollar paciencia en sus vidas, Espíritu Santo, que no se impacienten cuando vean que otro está recibiendo lo que tú has dicho de ellos, Espíritu Santo. Oh Padre, en esta hora yo te pido por todos aquellos que son hijos, Padre, Señor, que se han alejado de tu camino, Espíritu Santo. Inquiétalos, Padre, no los dejes en paz, Señor. Entra en sus corazones, Espíritu Santo, Padre, para que ellos reconozcan, Padre, que ellos han pecado delante de ti y regresen a tus caminos, Espíritu Santo, porque tú quieres bendecirlos, tú quieres prosperarlos, Padre, quieres quitar toda aflicción de sus vidas, Espíritu Santo. En esta hora, Padre, comienza a llenar, Padre, las vidas, Padre, de los que estamos acá, Señor. Comienza a fortalecernos, Espíritu Santo, y ayúdanos, Padre, a saber y a entender en nuestro corazón y en nuestro espíritu que solamente con una vida, Padre, de constante comunión, Padre, vamos a conocer tu voluntad. Sabiendo tu voluntad, vamos a hacer lo que tú deseas, Espíritu Santo, y vamos a recibir fortaleza para esperar el tiempo del proceso, Espíritu Santo. En esta hora recibe fortaleza de parte de Dios. En esta hora recibe fortaleza de parte de Dios, porque el Señor quiere usar tu vida. El Señor quiere, cada que tú abras tu boca, el Señor va a comenzar a sanar vidas, a sanar corazones. El Señor va a comenzar a hacer la obra en la gente, porque si el Señor lo ha dicho, el Señor lo va a cumplir. Si el Señor te dijo que eres un profeta, comienza a profetizar, porque el Señor ha puesto en ti su palabra, el Señor ha puesto sus palabras en tu vida. Comienza a soltar, comienza a adorar a Dios, comienza a buscarle, comienza a formarte y persevera. Y quiero decirte el día de hoy que todas esas luchas y esas pruebas que estás pasando, todo ese proceso es necesario para que cuando tú ejerzas el ministerio, para cuando vengan tus hijos a la casa de Dios, para cuando se salve tu esposo, tu familia, puedas darles un trato en los cuales ellos se acerquen más a Dios. Cuando tú sueltes una palabra, cuando te inviten a predicar y prediques, la gloria de Dios se va a manifestar. Oh Padre, en esta hora sellamos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, Padre, a todos los que están viendo, Padre, este video. En el nombre poderoso de Jesús, se comienza un aceleramiento en tu vida a partir de hoy. Las cosas comienzan a suceder, todo lo que estaba estancado comienza a darse en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te dice el Padre en esta hora, te dice, búscame de manera intensa, búscame de manera ferviente, porque yo te quiero revelar lo que tú tienes que hacer para que se cumpla lo que tú me estás pidiendo. Búscale al Señor, búscale de una manera intensa, de una manera profunda. Gracias, Espíritu Santo, por estos momentos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos gloria, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Persevera, mi hermano, persevera, mi hermana, porque lo que viene de parte de Dios para tu vida es algo poderoso.
Ni siquiera te alcanzas a imaginar lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Aunque tú, pues muchas veces estés fallando constantemente a Dios, va a llegar el momento en el cual Dios se va a apoderar de tu mente, de tu espíritu. Pero renuncia a todo lo que te aparta de Dios. Métete en la presencia de Dios, sumérgete en la presencia de Dios, porque de otra manera no vamos a cumplir lo que Dios ha dicho de nosotros. Sumérgete en la presencia de Dios. Muchas gracias por ver este video. Compártelo con aquellos que lo necesitan. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, con tus amigos, en tus redes sociales. Compártelo para llegar a más personas. Dale like y compártelo. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Sígueme en las redes sociales como Avivando Generaciones. Y recuerda, te vas a volver a encender.